Muy bien, continuando con nuestras lecciones de dibujo artístico, nos toca ahora tocar otros aspectos que se han mencionado, pero no hemos profundizado en ellos. Entonces, pues vamos a utilizar el lápiz HB. De nuevo les recuerdo que lo mejor en todo caso es que dibujen conmigo para que de esa manera no tengan ningún problema y puedan ir poco a poco asimilando el asunto. Recordemos entonces que todo el movimiento para dibujar se origina desde el hombro hasta la muñeca. La mano simplemente es para agarrar el lápiz, pero no pueden hacer esto, ¿verdad? Porque de esa manera no es aconsejable, no tiene mucho para dónde moverse o ir y queda el trazo un poco restringido. Bien, el asunto de ahora se trata de que vamos a utilizar todo lo que aprendimos a hacer, que eran transiciones, ¿verdad? Las transiciones ya las habíamos mencionado en la primera parte de esta serie de dibujo artístico. Perdón con la cámara, hay un problemita. Entonces, ya sabemos que podemos repasar hasta obtener un gris. Y de esa manera conseguimos una transición. Vamos moviéndonos hasta el punto donde aparece el blanco del papel. Y eso es la cosa que ustedes deben tener siempre en mente a la hora de trabajar. Por lo tanto, siempre vamos a trabajar de lo más oscuro, vamos a decirlo simplemente, hasta el medio tono y de allí hasta alcanzar la luz. Ese básicamente va a ser siempre el procedimiento. Entonces habíamos hecho una esfera también. Esta vez vamos a agregar otros elementos a nuestro trabajo. Y vamos a hacer una cosa que se llama encaje. ¿Qué es el encaje? Bueno, el encaje básicamente es una abstracción geométrica de lo que tú estás mirando. Entonces, si por ejemplo yo estoy viendo un bodegón que está colocado sobre una mesa, pues yo voy a pensar que este bodegón además está hecho con figuras geométricas. Y voy a determinar el área, ¿verdad?, donde voy a dibujar ese bodegón. Entonces digo que va a estar más o menos aquí. Y que este puede ser el límite del lado izquierdo y el límite del lado derecho. Va a estar acá. Y tengo un cilindro, tengo una esfera y tengo un cubo. El cilindro está hacia la izquierda. Entonces probablemente lo primero que yo haga en mi encaje es separar esa área, ¿ves? Separo el área donde va a estar el cilindro y probablemente puedo intentar inclusive determinar hasta dónde va a llegar el cilindro, ¿ves? Aquí. Este sería el espacio que va a ocupar el cilindro. Y la esfera se va a meter dentro del cilindro un poquito y la básica estructura que contiene la esfera pues es un cuadrado, ¿verdad? Un cuadrado más o menos. Y un cubo que va a estar un poquito más abajo que el cilindro, es decir, no acá, sino acá. Y terminaría allí y estaría ubicado de esta manera, metido dentro de este espacio. Esto es un encaje, ¿ves? Un encaje general. Un encaje general no es una cosa precisa, exacta. Entonces yo lo que voy a hacer es que les voy a enseñar la referencia a lo que yo estoy mirando acá para que ustedes lo vean. ¿Ven? Es un bodegón hecho con formas básicas que se va a convertir en lo mismo, la misma forma básica, pero aplicada a formas naturales como una botella, una manzana, etcétera, etcétera, lo que sea conveniente en todo caso. Bien, pero lo tengo acá para que ustedes puedan de alguna manera irme siguiendo cuando estamos trabajando. Entonces observo eso, fíjense, observo por ejemplo que al trazar esta parte del cilindro, ¿ves? Yo puedo decidir inclusive que aquí, hasta aquí va a llegar la superficie plana de arriba, ¿ves? Allí. Y puedo pensar que esto está hecho en una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes y algo. Entonces, a ver, una parte, dos partes, tres partes, cuatro partes, bastante dentro de lo que debe ser. De manera que dentro de este rectángulo que tenemos acá, lo que vamos a crear esta sensación de
elipse, una sensación elíptica, ¿ves? Vas a crear la parte elíptica de esa figura geométrica que es el cilindro y vas a ir trazando más o menos, ¿verdad?, la forma exterior sin insistir demasiado. Fíjate lo que te digo, eso es importante. Entonces, en la parte de abajo, tú vas a imaginarte que estás haciendo otra elipse. Esta elipse es un poquito más redonda, ¿verdad? Menos ovalada que la de arriba, ¿ves? Sigue siendo un óvalo, pero no tan estrecha acá, ¿ves? Aquí es más estrecha que acá. Acá es realmente más, casi que redonda. Porque estoy tratando de imaginarme este objeto como si fuera algo de plástico transparente. ¿Ves? Estoy tratando de ver eso. De hecho, esa es la forma en la que estoy tratando de verlo. Y estoy pensando también que puede ser, mira, me da la impresión que puede ser un poquito más abajo. Lo voy ajustando poco a poco, pero eso no es importante ahora. Vamos a ver, la parte de la esfera, yo creo que la esfera va un poquito más arriba también. Voy a mover la caja un poco para poder hacer esto. Entonces ya yo, por eso lo sé, fíjate, sé que la esfera se mete ese pedazo allí y va a descender. Vas a crear esa forma que está allí. El encaje es móvil, el encaje no es una cosa que está allí como que no te puede salir, como que no te puedes... No, es solamente para tener una idea general de dónde están las cosas. No significa que tiene que ser exacto, ¿no? Matemáticamente preciso. No, no se trata de eso. Entonces ya yo veo que esta diferencia que está acá, ¿ves? Nos dice que esta caja también se puede mover un poquito hacia la derecha. Y cuando yo estoy dando la vuelta de la esfera, yo estoy tratando de decir lo que estoy pensando, ¿ves? Justamente cuando estoy dando esta vuelta, yo me doy cuenta de que este punto coincide probablemente cerca de donde está el final de la base del cubo. Entonces yo lo voy a trazar, ¿ves? Allí. Porque sé también que más o menos por allí yo voy a encontrar esta diagonal, ¿ves? Que está de alguna manera conectada a la sombra de la esfera, fíjate, ¿ves? Y de hecho es más abierta esa diagonal por lo que se ve acá en la fotografía. Entonces tengo esta relación, ¿ves? Como un triángulo en sombra que a su vez va a producir, con esto sé la altura, ¿ves? La sombra que está allí en la cara del cubo, fíjate, esta sombra que está allí. De manera que eso me ayuda ya a visualizar inmediatamente que aquí terminaría esa cara, ¿ves? Este es el arista, aquí está, ¿ves? El arista que llega allí más o menos y se desplaza hacia la derecha, hacia la otra cara del cubo, ¿ves? Allí. Así que ya tengo, si te das cuenta, mucha de la información que necesito. También tengo que tomar en cuenta este ángulo, ¿ves? Es importante. ¿Por qué? Bueno, porque esto me va a dar la sensación de perspectiva, ¿ves? Yo tengo que ir buscando eso porque estoy viendo que esto es realmente fuerte, ¿ves? Esto es realmente fuerte. Se ve más o menos así. Y aunque no me quede bien al principio, no importa, porque yo lo voy a ir ajustando. Tienen que pensar en esto. El dibujo sale por capas. El dibujo no sale de una vez, sino que ustedes van arreglándolo a medida que van trabajando, ¿ves? Entonces estoy haciendo esto, ahora confirmando la dirección de la proyección, en este caso es esta, y confirmando la proyección desde el otro lado, que viene siendo algo parecido a esto. No voy a borrar ni voy a hacer nada dramático en esta parte del dibujo, pero puedo ir cambiando de opinión. Mira, por ejemplo, a mí me luce que si yo comparo dónde termina el cubo, fíjate lo que me falta para llegar a la parte de arriba. En cambio aquí es cortísimo. Yo diría entonces que el cilindro puede terminar aquí, fíjate. Entonces lo voy arreglando. Es bueno que vayan viendo todo lo que se va corrigiendo, porque eso es la manera en la que funciona. Hay gente que realmente tiene mucha precisión al principio. Yo no soy de eso. Yo soy de los que empieza a ajustar hasta que yo consigo lo que necesito, ¿no? Yo podría poner un dibujo perfecto aquí y decirles que no, pero prefiero realmente tomarme el tiempo que sea necesario para que ustedes vean la realidad. Esta es la realidad. Y no vale la pena pues que empecemos a hacer nada particularmente extraño. Sin embargo, sí podemos hacer una cosa. Fíjate esta vertical, ¿ves?
Fíjate el corte de la esfera, cómo entra y aquí cómo te consigues con otra vertical que a su vez se eleva, ¿ves? Entonces esto es más de esta manera, fíjate. Y cuando sales de la esfera, ¿verdad? Llegas acá, te consigues con la base del cilindro que da la vuelta y se eleva. Entonces este lado y este lado no están tan mal. Voy a ajustar un poco más el otro lado, ¿ves? Para crear más eficientemente la forma allí del cubo. Entonces ya teniendo esto, ya la cosa empieza a tomar más control. Otra cosa, otro elemento acá, por ejemplo, cuando terminas acá, realizas esta diagonal para encontrar dónde la mesa se proyecta. Entonces todo esto va a ser parte de la sombra. Entonces la forma definitiva de la composición va a ser esta que estoy ahora mismo trazando para ustedes. No voy a alargar tanto esta parte, yo creo que le voy a quitar un pedacito de la mesa para que no se nos vaya hasta abajo el asunto y crear este espacio para la sombra del cubo. O sea que esta es básicamente la estructura que contiene esa forma que estamos observando allí. ¿Ok? Entonces, una de las primeras cosas que yo puedo hacer inmediatamente es tratar de preparar la base donde voy a trabajar. Y para hacer eso yo puedo usar muchísimas cosas. Pero puedo usar un carboncillo, puedo usar un acrílico, tal, pero como estamos en la parte del lápiz, yo voy a usar espumis. Entonces yo voy a colocar un poquito de espumis acá, así, con el dedo, ¿ves? Y voy a empezar a aplicarlo en toda la superficie. Esto me va a dar la posibilidad de moverme con mucha facilidad y borrar y colocar tonos más oscuros también con muchísima facilidad. Observen que yo no voy a borrar nada, ¿no? Yo no voy a borrar nada porque lo que yo quiero ahora mismo es ir mostrándoles cómo el asunto va quedando desde el principio. Hay dibujos que los hacen en 3 partes y entonces le muestran las 3 partes, ¿no? Y bueno, yo pienso que así se pierde mucho del asunto, ¿no? Voy a usar entonces el lápiz HB para empezar a bloquear. ¿Qué es bloquear? Ir colocando un gris, ¿verdad? Ir colocando un gris general que sirva de base. Entonces voy a usar el HB para eso, porque es un lápiz que no mancha demasiado y que me va a servir para empezar a visualizar 2 cosas que son importantísimas. ¿Cuál es la luz? ¿Dónde está la luz? ¿Y dónde va a estar la sombra? Entonces esta base que estoy dando es para ayudarme a hacer eso. Puedo combinar trazados verticales y horizontales siempre y cuando no afinque la mina, siempre y cuando no haga rayas, sino que vaya cubriendo el espacio, ¿no? Eso me ayuda a ver, increíblemente se van a dar cuenta cuando lo hagan, que ustedes van a empezar a ver el trabajo que están haciendo mucho mejor. ¿Ves? Mucho mejor porque empiezan a ver las formas. Entonces vamos a colocar lo propio acá también. Vamos a colocar esta parte oscura, ¿verdad? Y vamos a extender el gris alrededor de los 3 objetos porque todo lo que tiene luz aparentemente está dentro de los objetos. Inclusive el manto o la superficie de la mesa es gris. Así que la única parte que tiene la percepción del blanco está dentro de la figura geométrica, dentro del cubo, dentro del cilindro y dentro de la esfera. Estamos, como ustedes ven, con cierto ritmo al trabajar, ¿no? Estamos haciendo esto tranquilos, sin ningún problema, simplemente tratando de conectar todo lo que vamos observando y, si fuera necesario, hacer los cambios que sean pertinentes. Pero trabajemos tranquilos, trabajemos con agrado, ¿ves? Sin la presión de que nos quede exactamente igual, porque esa no es la idea. La idea es entender la forma y tratar de describirla para que cualquier persona que de pronto pueda ver esto se dé cuenta de que estamos
viendo unos objetos geométricos allí. Entonces, esta primera separación también incluye la parte que tiene sombra de los objetos. En este caso, esta cara del cubo tiene sombra. Esta parte de la esfera, ¿ves? Esta parte de la esfera también tiene sombra. Esta sombra que está acá, que se proyecta sobre el cubo, también se marca. Igual que esta parte que está acá, que es la del cilindro, también se va a marcar. Veo que particularmente es más oscura arriba que abajo, eso. O sea que a medida que abajo tiene la sombra, pero la parte de verdad que se aprecia como oscura es esta que está acá arriba. Entonces puedo insistir un poco, igual que puedo insistir en la parte externa, ¿ves? Que se ve que es más oscura. Entonces pueden así. Pero no más de eso, porque al principio pues no te conviene. Otro manto aquí de gris suave está en la superficie de la cara superior del cubo, allí. Y igual ocurre acá un poquito en la del cilindro. Como ves, entonces es como una cosa muy velada, ¿no? Muy velada de lo que necesitamos. Cambiamos de lápiz. Vamos a cambiar el lápiz ahora por 2B. No, este es 6, un momentito. Mucho cuidado con eso, hay que estar seguro del lápiz. Entonces por 2B, entonces con el 2B sí de verdad nos vamos a preocupar y vamos a tratar de que las cosas nos queden mejor, más precisas, redibujando un poquito. Utilizo una cosa acá para apoyarme que es un tiento. De esa manera adquiero una mayor precisión en mi trabajo. Entonces ahora con mucho cuidado yo voy a redibujar, ¿ves? Voy a redibujar lo que tengo acá y puedo empezar inclusive a corregir algunos ángulos. Yo veo que este ángulo de pronto puede ser, en vez de como está aquí, es un poquito más arriba, allí. Y me estoy fijando mucho, ¿sabes qué? En la parte que corresponde a el aspecto del área negativa. ¿Qué es el área negativa? ¿O qué es el espacio negativo? El espacio negativo es lo que está rodeando los objetos. O sea, el espacio positivo lo hacen el cubo, la masa del cubo, la esfera y el cilindro, mientras que todo el espacio que rodea a estos tres elementos es vacío, ¿no? Por lo tanto, se llama negativo, espacio negativo. Si la forma negativa o el espacio negativo me queda bien o se ve bastante bien, quiere decir que estoy por buen camino. Quiere decir que mi trabajo está entonces de alguna manera mejorando muchísimo. ¿Ves? ¿Por qué? Porque, hombre, si yo hago así, así y así y así, pues es lo mismo que hacer esto, esto, esto y aquello. De manera que voy armando esa figura, y voy ajustándola, porque de pronto digo, bueno, un poquito más acá, menos, ¿ves? Porque siento que este espacio es como más pesado, ¿no? Y voy ajustando eso y de esa manera es que yo pienso obtener el efecto que estoy buscando. Cuando entro acá, tengo que tener cuidado con la presión del lápiz. Es decir, yo tengo que ir despacio, señalando, ¿ves? Esa área, pero sin marcar el papel. Inclusive cuando usamos un papel que no es de calidad como este es un papel de 180 libras, ¿no? Es un papel de dibujo, como un Bond 24 o un poquito menos, no sé. Tendría que constatarlo a ver si estoy hablando con certeza del peso que tiene esto. Pero me sirve ahora mismo para el propósito de sketchar o hacer apuntes o hacer estudios pequeños que no impliquen un gasto excesivo para ustedes a la hora de ponerse a dibujar comprando un papel caro. No es bueno, no es una buena idea, porque ese papel es una lástima que lo usen para ejercitarse. Ese papel es bueno, el papel caro es bueno para hacer un trabajo que vayan a cobrar, un trabajo que pretenda ser una pieza acabada, ¿no? de dibujo, de pintura, lo que sea, una buena tela, una buena cartulina, etcétera, etcétera. Entonces fíjense que al hacer esto, yo estoy redibujando y estoy ajustando, ¿ves? Esto es la parte de la sombra que está acá, que se divide. Esta es la parte de reflejo, ya la voy a arreglar. Pero
ya que estoy acá siguiendo la caída de la luz, que es esta, ¿ves? Esta es la caída. Entonces, a partir de acá empieza la sombra de la esfera y veo que me tengo que ir moviendo de manera radial, pero suave, aunque no es radial completamente, porque para que fuera radial tendría que recibir una luz artificial. Esto es una luz natural que entraba por la ventana. Por lo tanto, la sombra se expande de manera paralela, ¿ves? Eso sí, se va a reflejar acá en esta cara del cubo. Entonces yo me doy cuenta que al dar la curva acá suavemente, se empieza a manifestar esa, esa, esa sombra, ¿ves? Y veo que se va cerrando en ángulo. No es una cosa completamente redonda, sino que se va angulando y se va cerrando de esta manera, ¿ves? Yo diría que así, aproximadamente. Y luego cuando cae la sombra acá, el espacio que queda en luz es mínimo. Así que eso debe ser más o menos aquí. Casi igual a lo que tengo abajo, aunque no necesariamente exacto, ¿no? Y al llegar acá, pues ya yo sé que esto es así. Y puedo crear entonces esta extensión en proyección de la base del cubo. Si yo imagino un trazado uniforme de aquí hasta acá, estoy prácticamente cortando un poco más abajo de la mitad de la esfera. Eso sería más o menos por acá. Entonces, si yo hiciera eso, ¿verdad? Esto debería estar más o menos aquí. ¿Ves? Un poquito diferente a lo que tengo arriba, pero creo que esto está más cerca de lo que debe ser, así. Repito, no estoy tratando de que me quede exactamente igual, pero sí lo más parecido posible, ¿ves? Lo más parecido posible. No quiero copiar la foto, quiero al mismo tiempo pues interpretar, tratar de entender lo que veo, ese tipo de cosas. Aquí entonces la perspectiva, esta es una perspectiva oblicua, también vamos a hablar de perspectiva en el futuro, pero ahora mismo pues vamos a conformarnos con saber que es una perspectiva oblicua que está proyectando estas caras de esta. Esto parece como un libro abierto, si se dan cuenta, ¿no? Como un libro. Esto no es tan largo hacia allá, yo creo que termina allí. Así. Bastante más, un poquito más cuadradito, ¿no? Así. Y entonces esta, que está acá, que cae, va a tener su corte paralelo, ¿ves? En esta proyección, así viene desde allá, de esta manera, fíjate, ¿ves? Así, y esta viene desde allá. Importante, ¿no? Yo diría inclusive, al hacer esto me doy cuenta de que esto va realmente aquí, ¿ves? ¿Por qué? Porque este punto y este punto no están alineados, ni siquiera están cerca. Uno está acá y el otro está acá. Por lo tanto, ya me está corrigiendo el dibujo. Estas son cositas que vale la pena que pasen, porque así ustedes se dan cuenta, ¿verdad? De cómo se va corrigiendo, cómo se van arreglando las cosas. ¿Ves? Eso no se hace en cámara rápida y y probando que uno es genial. Nada, eso no. De eso no queda nada. Entonces, cuando este cae, ustedes imagínense que aquí no hay esfera. Imagínense que están dibujando la parte de la base del cilindro, ¿ves? Eso es. Y lo vas a visualizar de esa manera. De esta manera tú sabes pues que esta es la curvatura exacta de la base, o bastante parecida, y ahí empiezas a subir. Se va haciendo un poquito más ancho arriba, por lo que veo allí, porque el punto de vista, es decir, de donde estamos viendo esto, es que esto está sobre una mesa que está debajo de nuestro horizonte, ¿ves? Entonces no es una mesa muy alta, tampoco es una mesa muy baja, pero al mismo tiempo yo, gracias a que tengo esa percepción, pues puedo mejorar bastante mi trabajo, puedo irlo arreglando, ¿ves? Entonces ya yo sé, fíjate, que esto aquí tendría aproximadamente esta forma. Entonces tenemos ya las tres figuras. Esta es la parte en sombra del cilindro. Esta parte entra como en gris. Vuelvo a hacer lo mismo, ¿ves? Vuelvo a hacer lo mismo.
Voy haciendo esto suavemente, suavemente para crear el gris que va allí. Y empiezo igualmente a crear otros grises que van a estar jugando importante papel, van a tener un rol importante en la medida que vaya desarrollando mi dibujo. Todo esto se va cerrando en valor porque la única luz que hay acá está en esta área. ¿Ves? O sea que inclusive acá hay un gris. Y esta parte de acá, por supuesto, está dentro de la sombra. La voy a volver a cerrar. Correcto. Y esta parte de acá, desde luego, también. Ya con el 2B es más fácil ver la diferencia de cada una de las áreas. Y por supuesto el cubo tiene sombra, mira. Aquí cae la luz de esta manera y entonces de esta esquinita va saliendo la sombra naturalmente, pero este punto de aquí se refleja acá, ¿ves? Este punto es este punto de acá y tú vas entonces a partir de allí moviéndote hacia detrás. Este punto de acá se va a reflejar para allá y este punto de acá por aquí de pronto, si la luz está cayendo de esta manera, ¿verdad? Aproximadamente acá debería caer, pero como hay una pared, se eleva. Entonces este punto se eleva en esta curvatura. Entonces de aquí a aquí, este sería el punto, ¿ves? Entonces yo lo marco, ahí está. Y este otro se sale, ya este se sale fuera y este cae acá. Entonces esta es la sombra de allí, ¿ves? La sombra del cilindro corresponde a la base del cilindro. Si tú haces esto, ¿ves? Te vas a dar cuenta que la sombra sale por acá y se va como perdiendo, desperdigando por allá. Una sombra importantísima es la que rodea el cilindro por fuera, porque tú llegas hasta este punto, estableces la posición de la mesa, agarras el grosor de la sombra aproximadamente y toda esta parte de aquí se ve realmente oscura. Entonces, con paciencia, vas a empezar a aumentar el valor de esa sombra, ¿ves? Entonces, poco a poco vas adquiriendo una entonación general. Así se llama eso, entonación general. Igual que la haces con el lápiz, la vas a hacer con el óleo y la vas a hacer con otros materiales como la acuarela, como el pastel, etcétera, etcétera. No todo eso se hace de esa manera. Vas de la sombra a la luz. Claro que en la acuarela es al revés, vas de la luz a la sombra. Pero el patrón de valor debe ser instaurado claramente, cualquiera que sea la técnica que estás usando, debe ser claramente establecido para tener éxito, para que tu trabajo se vaya desarrollando de una manera continua, uniforme, pareja, etcétera, etcétera, y que controles cada una de las facetas que te vas a encontrar a medida que vayas trabajando. Yo siempre les recomiendo que por favor trabajen conmigo porque de esa manera se van a dar cuenta que no se les hace tan difícil. Por eso lo hago despacio también, no trato de ir demasiado rápido, sino que ir en una velocidad más o menos normal. Si acaso tienen problemas con la construcción, pues pueden parar el video, ¿verdad? Devolverlo y ver en qué parte no entendieron lo que hicimos y lo pueden volver a ver. Esa es la ventaja de hacer esto en tiempo real, ¿no? Esa es la gran ventaja. Entonces ahí estamos viendo cómo va saliendo el asunto y vámonos metiendo acá también poco a poco en alguna de las figuras. Como se dan cuenta, el pumice o la piedra pómez hace posible que yo haga todo esto y lo puedo seguir usando, ¿no? Porque es una cosa importante. Yo prefiero usar el difumino, que también lo vamos a usar para que vean cómo funciona. Y de esa manera, fíjate, yo puedo adquirir una suavidad que
en líneas generales, no se podría obtener de otra manera, ¿ves? Y de esa forma también elimino la rigidez y voy creando una atmósfera muy bonita. Ya se van a dar cuenta que a medida que empecemos a trabajar se va a ver mejor. Y es más fácil valorar. Es más fácil valorar de esta manera que a punta seca o utilizando otra cosa, ¿no? Inclusive te puedes meter en la luz. Fíjate que es interesante eso. Porque puedes modular la luz con el borrador muy bien. Ya se van a dar cuenta. Pero toda esta parte de aquí, que es la que yo quiero mostrar, ¿verdad? Fíjate que al pasar el dedo varias veces se ve más oscuro allí, ¿ves? Sin necesidad de usar más grafito. Igual que toda esta parte de acá. Esto debe ser un pedacito de piedra que quedó ahí. Bien, observen ahora. Qué interesante, ¿verdad? Ya la cosa se ve mucho mejor, mucho mejor. Y podemos inclusive, como les digo, modular con el borrador. Eso es importante. Entonces pueden usar, en este caso, un borrador amasable. Y con el borrador amasable ahora sí nos vamos a tratar de explicar la luz. ¿Ves? ¿Dónde está la luz exactamente? Y entonces tratas de hacer una punta. ¿Ves? Una punta con el borrador amasable. Que vas a tener que modelar varias veces porque se ensucia. Y entonces lo importante es que esté limpio, ¿no? Precisamente. Entonces vamos a empezar a, mira. Esto es así fácil gracias al pumice. Si lo hubiera hecho, puedo corregir este borde que siento que va un poquito más arriba, ¿ves? Así. Si lo hubiera hecho con otro borrador o lo hubiera hecho con el difumino, sería más difícil de borrar, para que sepan. ¿Ves? Pero así yo puedo ir limpiando la parte que corresponde a la luz sin mayor problema. Inclusive quitar intensidad del gris, ¿ves? Eso me es posible con la piedra pómez. Igual que puedo entonces ir creando el área de sombra acá, restringiendo el área de sombra, ¿ves? Y ahora voy a la luz acá, la coloco. Y esto es lo que pueden hacer con el borrador. Pueden ir rebajando el gris, fíjate. No tienen que borrarlo, sino ir rebajando el gris. Y de esa manera van a obtener el efecto de transición que está allí en la luz, ¿ves? Lo puedes ir ajustando, etcétera, etcétera. Pero la luz acá definitivamente tiene que estar clarísimamente establecida como el punto de luz. Aquí pega la luz, se llama catch light. ¿Ves acá? Y, por supuesto, el del cilindro, que es bastante iridiscente la luz allí. ¿Ves? Y vas dibujando la forma del cilindro suavemente, poco a poco, controlando el asunto. Y te vas a dar cuenta que a medida que bajas, pues es menos blanca, ¿verdad? Igual que aquí se corta, aquí se corta. Pero esta parte de arriba realmente no tiene como un corte muy fuerte. Y ahora, gracias a todo esto que acabamos de hacer, tenemos un patrón de luz y sombra. Muy suave, pero un patrón al fin. Y vamos a ir mejorándolo desde afuera ahora, con el 2B todavía, ¿ves? Quito el exceso de allí de pumice y puedo ir ahora. Cuidado con hacer esto que quede como una raya. Tienes que pensar que es un gris, ¿ves? Y vas saliendo
vas saliendo de allí de esta forma y vas creando el contorno del cilindro, cerrando el valor, es decir, haciendo que se vea más oscuro, repasando sin afincar el lápiz. Eso es importante. Si se afinca el lápiz, vamos a perder lo bonito del dibujo. Entonces no vale la pena que afinques el lápiz porque no hace nada bien, ¿no? O sea, no ayuda al dibujo, de verdad. Hay que tener paciencia y hay que repasar, ¿ves? Hasta obtener el resultado que estamos tratando de obtener. ¿Y cuál es ese? El criterio que tú tengas. Esa es la verdad. No hay como una especie de regla, sino es una cosa de lo que a ti te parece. ¿Ves? Es como tú lo ves, como tú lo sientes, así es como lo tienes que poner. No se trata tampoco de copiar 100%, sino, hombre, que se vea que estamos dibujando esto, pero no lo vamos a medir milimétricamente ni nada de eso. Al llegar a este punto, tú te das cuenta que hay un pequeño acento en el gris, ¿ves? Y no lo puedes hacer como una cosa continua. Tiene un acentito aquí, pierde intensidad en esta área, mantiene un valor, pero pierde intensidad. Y al llegar acá, pues casi es nada. Donde realmente se ve un poquito más es en el centro y en esta parte de acá. Y sobre todo en el gris que rodea ambos objetos. Es decir, este gris que está por fuera, ¿ves? Es el que te va a hacer ver el borde de la base del cilindro y el límite de la esfera. ¿Ves? Entonces poco a poco tú vas agrisando esa parte. Más o menos hasta obtener el gris que estás percibiendo, que debe ser algo parecido a esto. Tampoco tienes que preocuparte mucho porque sea preciso ni exacto, sino que más o menos, ¿verdad?, estás llevando eso, porque después viene el ajuste de gris por área. Es decir, después tú vas a volver y lo vas a llevar hasta donde te parezca. Mira, aquí es exactamente, bueno, pero eso no tiene que hacerse de una vez. No puedes terminar nada porque en el momento en que empieces a terminar, lo único que va a estar terminado eres tú. Es decir, el dibujo se va a dañar porque va a emitir, vas a producir áreas de calidades diferentes o diversas. Y esas calidades, por supuesto, están compitiendo y están creando distracción y le están restando unidad a tu trabajo. Por lo tanto, eso lo vas a lograr progresivamente, como estás viendo que lo estoy haciendo acá. De manera progresiva, tú vas a incrementar el valor y vas a desarrollar cada área, pero no de una vez, definitivamente. Esto es más oscuro, lo estoy oscureciendo. Yo sé que no es exactamente ese oscuro, pero tengo que ir ya pensando cómo es la cosa. Entonces aquí se ve el borde, se percibe, ¿ves? Se percibe ese borde allí. Puedo utilizar el tiento para tener mayor precisión y puedo de esta manera establecer el borde, ¿ves? Y hasta aquí llega la sombra. Entonces aquí insisto un poquito más. Puedes usar el dedo porque aquí está la pumice, está el polvillo que permite que yo haga esto, ¿ves? Y voy arreglando, mejorando el área. Y ya se ven dos cosas distintas, pero inclusive yo puedo pasar de acá así para aumentar el gris de la sombra que se proyecta sobre esa cara del cubo. Al mismo tiempo puedo desarrollar esta base de acá y puedo cerrar el valor, o sea, hacer más oscuro esta parte de la sombra que proyecta este cubo. Así es, pues lo estamos haciendo a tiempo real, sin trucos, sin cámaras, sin nada de raro, porque el asunto es que la honestidad que les prometí en el primer video la quiero mantener durante todo el curso. Es decir, no quiero hacer nada que parezca que está hecho en 2 o 3 partes y que estoy unificándolas y que estoy haciendo el video, estoy editando, ese tipo de cosas no las quiero hacer. Y no las quiero hacer tampoco rápido,
en cámara rápida porque se pierde, yo diría que más del 40% del entendimiento. Porque se ve muy bien, rápido, pero para la persona que está siguiendo la parte de la construcción, pues no es buena idea. Esto yo lo veo diferente, creo que se eleva un poco más allá. Ahora mismo lo vamos a arreglar. ¿Ves? Esto va así. Entonces le voy a quitar intensidad para poder arreglar esta parte de arriba que yo creo que es más así que como la tenía anteriormente. Igual que esta, un poquito más acá. Como tiene pumis, yo lo puedo hacer fácilmente. Estoy ajustando, estoy haciendo cosas, mejorando los ángulos, hasta que a mí me parezca que está bien, hasta que a mí me parezca que así es como debe ser. Entonces observa pues que yo puedo crear acá otro gris. Y puedo desde luego cerrar el valor de la cara que está en sombra. Y me doy cuenta que toda esta parte de aquí, como un triángulo aquí, es más oscuro. Entonces comienzo a valorar de esa manera. Es decir, hago una especie de L y empiezo a extender el gris. ¿Ves? Empiezo a extender el gris con calma, con paciencia, para crear este ángulo oscuro primero y luego moverme hacia la derecha en un trazado continuo sin necesidad, ¿ves? Sin necesidad de trabajar demasiado, simplemente lo vas cerrando el valor, ¿ves? Ahí está. Y estamos ya viendo el resultado de la separación de cada uno de los valores en el cubo. Ahora vamos a hacerlo en la esfera. Y trato en lo posible de mantener la dirección envolvente del trazo para que la esfera se vea redonda, ¿ves? Al hacer eso me doy cuenta que queda una parte acá que es como un reflejo, pero eso lo puedo hacer con el borrador, entonces no me voy a preocupar mucho por eso. Aquí voy a hacer lo propio. A ver, aquí le puedo poner un poquito más de valor cerrado, un poquito más de gris oscuro allí. Y por supuesto la sombra, que no se me olvide la sombra. Estos dibujos a lápiz conviene siempre hacerlos pequeñitos. No vale la pena que hagas un dibujo a lápiz así de este tipo en una cartulina enorme ni nada de eso, porque es mucho trabajo, la verdad, mucho trabajo. Entonces, trabajar con lápiz, como el lápiz cuesta más trabajo desarrollarlo, es para hacer cosas pequeñas, estudios pequeños, hacer pequeñas joyitas, ¿no? Como digo yo, haces una joyita con lápiz, una cosa que se vea muy bien con el lápiz. Y para hacer cosas más grandes, lo indicado es el carboncillo. Allí sí puedes hacer cosas del tamaño de la pared si tú quieres. Porque con el carboncillo se trabaja, se cubre más espacio y nos queda realmente bien. Entonces estamos terminando esta primera parte de construcción y de valoración general, que así es como se llama, ¿no? Una valoración general. No estamos terminando nada, simplemente estamos avanzando, ¿verdad? Estamos avanzando en la dirección correcta. La dirección del trazo no importa tanto siempre y cuando no rayes. O sea, puede hacer trazos verticales, trazos horizontales, trazos diagonales, no importa, siempre y cuando no lo marques, ¿no? Porque si lo marcas, ahí sí la cosa se va a complicar.
Entonces aquí pues seguimos cerrando el valor de acá, poniéndolo más oscuro. Y ya con este planteamiento podemos dar por terminada la primera parte, ¿verdad?, de nuestro dibujo, donde hemos construido unas figuras geométricas, un bodegón geométrico, así se llama. Y en la próxima parte, una vez que terminemos esto, vamos a hacer la transposición de esta geometría aplicada a unas cosas que ya son objetos reales, por ejemplo, botellas, una manzana, etcétera, etcétera. Nos vemos en la segunda parte de este dibujo y estén pendientes, por favor.